Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Y bueno, estamos desde luego en este interregno que llamamos la post-elección, y allí nos encontramos también sometidos a que conozcamos cuáles van a ser los criterios para poner lo que hemos visto. Desde luego no es algo nuevo, pero la construcción de un partido hegemónico otra vez en la historia de México. Y bajo ese esquema, pues el llamado concepto que ha estado antes y ahora, pero sobre todo en la coyuntura más reciente, muy alimentado por las posturas de aliados, de adversarios del gobierno, tienen que ver desde luego con cómo se va a distribuir el poder político. Y allí me parece que la mecánica para entender este proceso, que muy elegante se llama la sobrerepresentación, quiere decir que observemos primero al artículo 54 constitucional, una redacción que, por cierto, tal como está, viene del año 96, donde las coaliciones eran distintas para el reparto de los votos. Es lo primero que debemos poner en la mesa. Y también hay que recordar que antes, en ese mismo año y los siguientes, un solo emblema se usó para votar. En términos de una coalición, se usaba, el ciudadano podía votar y tener la categoría de una coalición en un solo emblema. Los votos entre los coaligados no eran según el voto de los ciudadanos, por cierto. La manera en que ellos se ponían de acuerdo era a través de un convenio que establecían los porcentajes de cuántos votos le iba a tocar a cada uno de los partidos que estaban en esa coalición. En cambio, eso se modificó en el año 2007, justamente para respetar la característica fundamental, por cierto, que viene del mismo concepto de lo que conocemos como el sistema electoral, un esquema que convierte un voto en un cargo público, un voto, por cierto, del ciudadano, que es la principal característica, la principal categoría que se toma en cuenta en una democracia liberal, o sea, aquella que está basada en los controles constitucionales. Y eso, desde luego, la única salvedad, la única excepción en el reparto de los llamados RP, los plurinominales, la única excepción es la elección presidencial, que es una votación en absoluto directa, como sabemos. Ahora, el punto es, no es que no se detalló la forma de asignar a los partidos, si va a ser por esa categoría de partido o por coalición. Eso no se detalló en el año 2007. Y también me parece que, desde luego, apuntar en todo lo alto con mayúsculas que la versión de los días más recientes, desde luego el día 3 de junio, cuando la propia secretaria de Gobernación, y en las horas más recientes también, ha actuado de manera, me parece, por lo menos imprudente, porque esa dependencia dejó de ser autoridad electoral desde el año 94. Las autoridades electorales en México, como sabemos, son el INE y el Tribunal Electoral por Ministerio de la Constitución, en el artículo 41. Y todo eso ejemplifica que, si atendemos al criterio que nos ha puesto el gobierno en su conversación, querría decir de una manera muy llana que el resultado de la elección del 2 de junio para el reparto de los diputados de RP, los plurinominales, implicaría que el partido que obtuvo el segundo lugar pase al tercer lugar y el partido que obtuvo el tercer lugar pase al segundo lugar. De modo tal que el Partido Verde tendría, por ejemplo, más distritos o más diputados, a pesar de que solo obtuvo el 8% de toda la votación del país, y que, por ejemplo, el PAN, que obtuvo el 16% de la votación del país, se quede en el tercer lugar. Es una interpretación, desde luego, del gobierno mexicano que viola, me parece, la característica principal de la democracia liberal, que se llama la voluntad del ciudadano. Atender a su voluntad es lo que debe estar siempre en el centro en cualquier sistema electoral. También es cierto que
en una estancia que hubo de investigación, en esos mismos años, el profesor Sartori, en una visita a México, dijo, bueno, ustedes tienen el peor de los mundos de los dos esquemas, del sistema mayoritario y del sistema proporcional, quítenlos. Y lo cierto es que eso quedó para la historia únicamente, no se hizo ni uno ni otro. El PAN tendrá, como sabemos, el 16% y de la votación nacional, y sin embargo tendrá menos diputados plurinominales que el Partido Verde, que obtuvo, reitero, el 8% de la votación nacional. Es una disyuntiva en la que nos encontramos, me parece, de interpretación, que tiene que considerarse, reitero, en esa misma interpretación la voluntad de los ciudadanos, y para que eso pueda ocurrir, la voluntad que debe prevalecer en el centro, lo dijo hace mucho tiempo la literatura cuando nos ponía el contrato social, se basa en la voluntad del ciudadano, y de esa manera podemos evitar que el segundo lugar pase al tercero y el tercero pase al segundo. Es una manera muy sencilla, me parece, de entender lo que dijo muy bien Milton Friedman, de que primero sean los datos. Pero desde luego lo que hizo ayer Teodoro, me parece, la secretaria de Gobernación, se parece mucho más a la granja de George Orwell, en donde algunos votos pueden valer más que otros.